Perdóname, lo de no usar más el concepto de arte, hay un comentario a la obra de Gerardo Mosquera, un trabajo que hace una compañera, Gabriela Piñero, y que se titula así. Esa es un poco la línea en la que está Mosquera en este siglo XXI, ¿no? Dice, el título del escrito es Adiós Latinoamérica. Adiós Latinoamérica. Historia de un abandono estratégico. Crítica y curaduría en la producción de Gerardo Mosquera. Entonces, bueno, lo empecé a leer, no terminé de leerlo, pero trabaja justamente esto, ¿no? Lo que decías vos recién, ¿no? Es un abandono estratégico, en realidad, para ubicar el arte desde otro lugar, ¿no? Y poder empezar a categorizarlo desde otro sitio. Pero bueno, después te lo paso al compañero. Vale, no hay problema. Te lo paso para que lo leas, porque a ver si me hiciste acordar, Mario. Bueno, genial. Me encantó eso de un abandono estratégico. Adiós Latinoamérica. Pero bueno, no lo terminé de leer, pero a lo mejor coincide con tu propuesta. Como también sigo con los compañeros que dieron final el otro día, porque eran compañeros todos que les faltaba la penúltima materia, era la nuestra, así que no se imaginan lo que estudiaron. Así que está bueno que los citemos hoy, porque estudiaron un montón. Y este otro compañero de audiovisual dijo que él, en realidad, no estaba de acuerdo con Fernández Koch cuando dice reencantada, porque él dice, no, hay que persistir en el enojo. Dice, tenemos que seguir enojados. Teo. ¿Cómo nos categorizan? Entonces dice, tenemos que persistir en el enojo. Ese era Gaby, el marido de tu amiga. Teo. Bueno, persistir en el enojo, me gustó eso, seguir enojados. Así que muy en la línea de lo que dice Mario, y me gustó, Mario, acá, en lo que nos subiste, que después va a aparecer en los charts, que te haces varias preguntas. ¿Cuál es arte menor? ¿Cuál es más útil? ¿Cómo lo comprendemos? Dice Mario, son interrogantes que podemos plantearnos para empezar a entender que no debemos analizar nuestra manera de conceptualizar al arte música como fue impuesto, sino intentar buscar nosotros una manera propia de manifestar, enseñar cómo transmitimos conocimientos, qué criterios podemos tomar, cómo producimos la música y de qué manera debemos aprender, ya que nuestro arte fue concebido en sus orígenes desde otra perspectiva funcional. Bueno, acá Gabriela dice, muy bueno. Ah, no, se refiere a Marina, yo acá estoy con... Sí, porque antes Marina había hecho también una apreciación con respecto a los autores. Bueno, pero ahora le tocó a Mario. Bueno, muchísimas gracias a los dos por los textos y los vamos a subir para que todos lo lean. No escucho el coro donde dice, sí, queremos. Sí, queremos. Bueno, tenemos para hoy dos textos. Uno es nuevamente un texto de Nelly Richard, que les va a resultar súper familiar la lectura, porque van a ver cómo Nelly es como que va ahondando, ¿no? Y profundizando su mismo relato, lo va encarando desde distintos ángulos. En este trabajo, que es muy interesante, se pregunta eso de quién sanciona, ¿no? ¿Quién legitima? ¿Quién es el crítico internacional que valora la obra latinoamericana, argentina, africana, asiática, europea? ¿Quiénes son los que nos invitan? ¿Quién legitima que la obra de Marina va a ingresar al circuito internacional y la de Mario no, por ejemplo, para crear competencia entre ustedes? Digamos, ¿quién legitima esas cuestiones? Entonces, ahí aparece, aparte, ¿quién legitima? Y una pregunta clave,
¿con qué criterio? ¿Qué debiera tener una obra para poder ingresar a un circuito, podríamos decir, de notables, ¿no? A un circuito de excelencia, a competir con otros en un mismo nivel, a estar en la Bienal o en el Festival Internacional? Porque yo estoy segura, Marcos, no sé si te quisiera hacer una pregunta, en audiovisual, que a mí me parece que en ese sentido lo local avanzó más que al menos las artes visuales, por ejemplo, que se logró tantos festivales a nivel nacional. Sin embargo, debe haber también una jerarquización oculta, ¿o no? Sigue habiendo un privilegio, digamos, por un lado se conquistó realmente una pluralidad de festivales, una localización territorial que también me parece muy interesante, porque de pronto ciudades menores tienen un festival importante, pero un poco quisiera saber en el circuito más elitista, si eso, cómo funciona en cuanto a la sanción. Yo en el campo de las artes visuales les voy a comentar algo. Cuando estuve en el CONICET evaluando quiénes podían ingresar a la carrera científica, que tuve el privilegio de ser evaluadora, yo veía que aquellos que publicaban o presentaban muestras locales en Argentina eran de menor valía que aquellos que publicaban o habían tenido muestras internacionales, ¿no? Es decir, está todo bien, pero al momento de poner puntaje, los circuitos, ¿no?, de representación, que no digo que esté mal o bien, porque a lo mejor los muy validados a nivel internacional también obviamente tienen otro prestigio, ¿no? No es un tema para liquidarlo en esta charla. Pero pregunto, en el campo del cine, estos circuitos nacionales, que a mí me parecen de gran valía porque se abrieron al cine ficción, al cine documental, al cine feminista, o a los cortos, o a los documentales, ¿hay ahí medio oculto una legitimación? Vale, pregunto a Marcos, que lo miro ahora, pero en realidad a todos los compañeros, ¿no?, de audiovisual. Justo en este momento, en el caso acá del ámbito nacional, RAFMA, que es la red de festivales de todo el país, la red más federal, está haciendo toda una gran protesta porque el Instituto de Cine está descentralizando el apoyo a los festivales, le está pasando como la cuestión a las provincias, lo cual en un mundo un poco más avanzado sería una gran noticia, pero en este momento ya queda a criterio de cada provincia, en vez de tener un criterio federal desde el INCA, se le pasa la pelota a las provincias y va a haber provincias que van a decir, mantengamos el Festival de Pehuajó, otra que va a decir, no hagamos el Festival de Jujuy porque no tenemos fondo, entonces se le pasa un poco la cuestión y es un grave golpe a estos festivales pequeños que sostienen el audiovisual en todo el país. Después hay jerarquías bastante tipificadas, o sea, los festivales grandes de los llamados incluso cine-arte tienen letras. Por ejemplo, el Festival de Mar del Plata y el Festival de Cannes son A, nivel A, que tiene que ver con un montón de cuestiones de infraestructura. Después hay B, C, D, etcétera. Y la entrada a algunos circuitos es más parecida a lo que pasa con las artes visuales, porque es el concepto de cinearte o de valor artístico del audiovisual, ¿no? Entonces Cannes, por ejemplo, tiene un montón de criterios y de agendas, desde la política cultural, digamos, francesa y específicamente como centro internacional del cinearte, de qué se espera también en esta división geopolítica, qué viene de Latinoamérica, qué se espera de África, qué se espera, ¿no? Entonces hay una especie de agenda que dictan los festivales clase A o Cannes también como aparato crítico, con sus críticos, con sus teóricos, etcétera. Francia en general, que tiene muchísima influencia en nosotros. Lo que estudiamos incluso en la universidad está muy teñido también por este centro internacional de teoría, que admiramos, que es impresionante, pero que no deja de ser un centro internacional que dicta agendas a veces distintas a las de Latinoamérica, ¿no?
Y en La Nación el Bafisi tiene como ese prestigio cultural, el Festival de Buenos Aires, de marcar cierta agenda de lo que debería ser el cine arte o el audiovisual artístico. Mucho más que Mar del Plata, que es más diverso, es más complejo, es más heterogéneo. El Bafisi es una especie de lugar donde se concentran los criterios, la validación, la legitimación, la jerarquización. Y es muy complejo también eso, porque está en relación muy fuerte con la Universidad Privada del Cine en Buenos Aires, entonces también hay con ciertos teóricos y ciertos críticos de Buenos Aires, entonces se arma realmente una especie de marco muy específico de lo que se entiende por cine en el Bafisi o audiovisual, que se puede compartir en muchísimos casos, pero que no deja de ser un programa muy claro, ¿no? De legitimación eh, cultural en Argentina, ¿no? El Bafisi. Ahora hay una discusión enorme sobre esos críticos teóricos, bueno, hay una especie de pequeña crisis, ¿no? Pero ese es el lugar donde se legitima hoy por hoy, o se legitimó todo en los últimos 20 años, el cine argentino. El cine argentino artístico, ¿no? Eh, Porque después el circuito más comercial e industrial masivo, ahora pasa, por ejemplo, si entraste en Netflix o no, pero eso es otro circuito que no tiene pretensión de arte, que no busca esa categoría ni la necesita tampoco, ¿no? ¿Y qué busca la captación de público? Yo creo que en el cine siempre ha habido una especie de convivencia, incluso más que la que se charla a veces en el campo de la música, con la industria cultural de la música versus otros tipos de manifestaciones. En el cine esa convivencia ha estado desde el origen, ¿no? Por eso siempre se cita esa frase de Teodoro Adorno, que es totalmente apocalíptica, pero que es interesante, de que el cine nació con la marca de Caín en la frente, la marca del dinero en la frente, ¿no? Como dispositivo tecnológico social, está muy ligado a esta cuestión mecánica, industrial, papá. Entonces, esa convivencia de un modelo industrialista comercial masivo de entretenimiento que se aleja de lo artístico, eh, y lo artístico también como posibilidad, como rebelión, como transgresión, como posible desarrollo, esa convivencia está desde siempre y va a estar siempre también, pareciera, ¿no? Porque es parte también de una génesis. Pero bueno, ahí se busca así, recaudación, taquilla, dinero, ¿no? Las cifras, el pensar de cálculo, diríamos, ¿no? Es decir, cuánto recaudó, cuánto se vendió, eso está también presente incluso en los festivales de cine, porque en los festivales de cine hay mercados que venden las obras y hay negocios que se arman. Eh, yo quería agregar nada más una pequeña anécdota porque me quedé pensando en esto de la legitimación desde los centros internacionales. Esto lo cuenta Eduardo Russo. Es una anécdota muy conocida. El teórico Eduardo Russo dice que Lisandro Alonso, considerado junto con Lucrecia Martel dos de los más expresivos y radicales autores del cine argentino, siempre al borde, cuando presenta su primera película en el Festival de Cannes para la selección, el programador del Festival de Cannes le dice, la película va a entrar al Festival de Cannes, que significa abrir un mundo comercial y artístico y de apertura para un director nuevo, pero tenés que sacarle el último plano. O sea, una película, que, bueno, la de Alonso es una película precisamente con planos largos, con un modelo muy realista. No son tantos planos, pero sacar un plano, una unidad, y la libertad artística, estética, etcétera, 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 pero le dice eso. Y Alonso, que es un ejemplo de radicalidad, de ir siempre como al extremo, digamos, de la propuesta dentro de un cine importante, o sea, porque tampoco es que es un cine totalmente under, ¿no? Es un cine con producción, con presupuesto, con financiamiento internacional, etcétera. Pero dice, voy a sacar el plano, y lo saca. Y entra al Festival de Cannes. Entonces, en esa operación está también esto que hablaba Mónica de los márgenes de la negociación. ¿Y quién decide? Porque sin ese plano o con ese plano, Lisandro Alonso, que hoy es conocido y reconocido como un autor, como una potencia poética, autoral, audiovisual importante, no estaría en el lugar que está, ¿no? Entonces, un programador de Cannes le dijo, saca ese plano, y quizá la historia sería distinta con ese plano, ¿no? Respecto de su suerte o de lo que hubiera pasado con su reconocimiento. Hubiera tenido reconocimiento en otro circuito seguramente, o más acá, pero en Cannes tuvo que sacar un plano, tuvo que resignar parte de su decisión estética, ¿no?
Eso de la libertad, en la película La Libertad, 2000. Qué interesante la reflexión que haces, porque realmente a mí esta unidad me gusta justamente por lo no resuelta, porque plantea una serie de cuestiones que verdaderamente son también decisiones personales, comunitarias, hasta si tuviéramos, digamos, si estuviéramos en la gestión cultural, también son decisiones como la que contaste, esta cuestión del instituto, actualmente lo que se está planteando. Digamos, en todo momento es una decisión cultural donde a veces la marginación, marginarse de modo extremo no sirve tampoco, no se da testimonio con el ocultamiento, digamos, y a veces hay que dar pelea en los lugares donde verdaderamente están sucediendo las cosas, ¿no? Pero bueno, también son posturas ideológicas y me parece siempre, esa es una decisión política mía, opto por lo comunitario, ¿no? Es decir, por aquello que se pueda resolver en conjunto, porque siempre pienso que pensando más, si somos más, vamos a encontrar mejores soluciones, y bueno, y ahí también negociar a lo mejor la posición de uno si finalmente no es comunitaria o no es consensuada por la mayoría, ¿no? Me parece que así muy individual se vuelve muy litigoso y muy, muy difícil las opciones. En un sistema que obviamente, digamos, no le podemos dar la espalda, salvo, como yo siempre pienso, cuando uno llega a tener poder, ¿no? Un poco como decía Marcelo Gullo. Bueno, cuando podamos insubordinarnos desde dentro, bueno, ahí podemos marcar nosotros. Bueno, el texto de Nelly, bueno, Marcos, me encantó lo que explicaste. me pareció súper interesante. Así que, bueno, está en el video. Bien. Acá Mario dice algo más. Mario, te cito. Marcos, ¿se establecería un estereotipo de cómo debe ser una expresión audiovisual en este caso, no? Me recuerda a los festivales del folclore en Argentina, que parece que todos los grupos son iguales, muy homogéneos en sus propuestas. Yo creo que los festivales, los críticos, o sea, ahí está la cuestión institucional que dice Jiménez, ¿no? Establecen una agenda de temas, de estéticas y que tienen que ver a veces con intereses, a veces con gustos, a veces hay críticos o teóricos que realmente creen en algunos movimientos, en algunas expresiones y dicen este año van a entrar todas las películas expresionistas no realistas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se arma toda una especie o van a entrar ciertos autores, imagino que en Cosquín, por decir un ejemplo así que se me viene a la mente, también hay una agenda de cuáles son las nuevas tendencias, los cruces, hay curadores más audaces que otros son más conservadores. Creo que es algo que existe, la agenda y la decisión de qué es lo que se va a mostrar este año. A veces se logran grandes cosas, se promueven nuevos valores también, o valores muy valiosos que no hubieran tenido lugar si no hubiera estado ese festival o ese lugar, pero en cualquier cosa hay una decisión de limitar en el sentido de curar qué se muestra y qué es la nueva tendencia o qué es lo que queremos promover, ¿no? Una decisión política de cada festival, de cada espacio, de cada crítica. Bueno, en este Power que hicimos, ustedes van a ir viendo algunas, acá Mario dice gracias, continuamos. Van a ver algunos, sintetizamos en esta página los conceptos claves de la lectura del texto de Nelly Richard, donde justamente todo el texto va a girar sobre el ingreso del arte de América Latina al circuito internacional, ¿no? Un poco lo que estaba hablando Marcos, en el campo de la propuesta audiovisual y que se da en la música. Nelly Richard, cuando habla de arte latinoamericano, piensa su legitimación por parte de los sectores de poder, donde ella van a ver que a lo largo del texto hace críticas
que ya las desarrollaba en el texto anterior que leímos en la unidad 1, en la cual Nelly va proponiendo que de alguna manera salgamos del pensamiento bionívoco, ¿no? De pensar centro y periferia, de pensar norte-sur, digamos, de estar dentro de esas coordenadas que en realidad no tienen presente el texto de Foucault, podríamos decir, para ir citando lo que ya leímos, ¿no? No tiene presente que el poder circula, y circula de modos mucho más complejos, ¿no? Porque el centro y periferia la podemos tener en este momento aquí en La Plata, la podemos tener en estos festivales, y en las sanciones internas y en las legitimaciones internas que hacemos nosotros mismos al interior de la Argentina, ¿no? Tal vez, digamos, el tema muy importante es esta cuestión de ver cómo el poder circula y dónde está esa posibilidad que enuncian estos autores, pero que los tenemos que ir conquistando nosotros, de ese hacer propio, que esté atento justamente a los condicionamientos, a las negociaciones, pero que ponga el acento en esa posibilidad de producción y de creatividad finalmente que tenga que ver con nuestras propias contextos y con nuestras propias gestiones, ¿no? Entonces hay una noción que nosotros la usamos como usamos la belleza cuando decimos que bella tarde, que es este concepto de calidad, ¿no? Este concepto de calidad también está muy unido a la valorización de las artes visuales, de las artes plásticas, pero incluso yo confieso que cuando tomo la definición en sentido amplio de Aristóteles, que dice el arte es un saber hacer algo bien hecho, muchas veces he dicho, bueno, no tomen bien en el sentido moral, sino tomen bien hecho en el sentido de calidad. Y cuando termino de decir de calidad, rezo para que nadie me pregunte, ¿qué es calidad? Porque entonces ahí aparece, ¿no?, esa cuestión, ¿qué es calidad? Y Nelly Richard lo dice muy bien en la segunda página del texto que ustedes tienen. Bueno, segunda si la renominamos nosotros. En la segunda página dice, la categoría, me gusta mucho cómo lo dice, por eso se los voy a leer. La categoría formalista de calidad pertenece a esa tradición idealista burguesa del arte, que busca excluir de su campo de apreciación todo el juego sociocontextual de las variables de significación que historizan, es decir, condicionan y relativizan juicios y valores. La afirmación de que la calidad de una obra como valor en sí mismo, miren qué fuerte esto, ¿no?, trasciende cualquier variable. La calidad de una obra, si es de calidad, afirmar que trasciende cualquier variable de raza, de clase, de sexo, de género, opera una doble tachadura material e ideológica. ¿Qué es lo que tacha? Tacha el contexto de producción de la obra, quitándole su derecho a reivindicar una especificidad de operaciones, y tacha el contexto de quien le niega ese derecho, disimulando la maniobra centrista, ¿no? También tacha, digamos, los intereses, los verdaderos intereses del que legitima, ¿no?, que consiste en sustentarse en una tradición que por abuso fundacional se cree la medida de todas las cosas. Está buenísimo. Es decir, de alguna manera nos impide ver que está legitimando determinado sistema al cual yo, bueno, me subordino, reniego, critico, negocio, digamos, pero ver cómo es verdaderamente el manejo. Y yo pienso que ese ver es, la clave está en tener esta concepción del arte como un arte temporal e histórico, ¿no? Y que son categorías construidas en determinado tiempo y en determinada cultura, y tener siempre presente de dónde,
había un autor que decía, cada vez que alguien habla, preguntarle, ¿quién es él para hablarme del modo como me habla? Y yo le agregaría, ¿de dónde me habla? ¿No? ¿Quién es? ¿Qué lugar ocupa? ¿Desde dónde me está hablando? Y me parece que eso permite inclusive una mejor conversación, ¿no? Un mejor diálogo. Y antes, dice en esa misma página, pero párrafos anteriores, dice, quienes defienden estéticamente el valor de calidad en relación con una obra concebida como experiencia plástica y sensorial, o bien también como originalidad e invención. Y más adelante dice, el principal instrumento utilizado por la cultura hegemónica, blanca, masculina, occidental, para excluir o marginar es esta noción de calidad. Hemos aprendido muy en especial de la teoría feminista que la cultura no habla contrariamente a lo que dice el idealismo metafísico, no hay una lengua pura y superior desinteresada. Trascendencia y universalidad son los rasgos que la cultura masculina occidental dominante ha ido retorizando como argumentos a favor de su autodominio de representación. Privilegios autoconcedidos desde una superioridad de posición que le hace colocarse a sí misma como el sujeto de la identidad. Por eso está muy bueno lo que ella dice de tachar, ¿no? Tacha a nosotros, pero también tacha al que nos legitima, porque ese que nos legitima se erige en un lugar universal que no existe, que en realidad es una patraña, o que en realidad, digamos, es el que, donde está de alguna manera consumado el poder, donde se legitima el poder, que puede perfectamente circular y gestionar otras cuestiones, ¿no? Entonces dice que en realidad esta legitimación también entraña, bueno, lo que ya habíamos venido viendo y que Gabriela la otra vez lo señalaba muy bien y que tiene ahí un cuadrito muy interesante de aquellas cuestiones que nos consagraron ante la mirada de los demás, ¿no? El arte latinoamericano consagrado un poco originariamente de la mano de nuestra literatura, con esos conceptos, ¿no? De alguna manera tan interesantes, tan hasta inclusive que se sublevaban a las categorías racionales, pero que en la medida en que quedaron cristalizados de ese modo, se fueron vaciando de sentido. Porque si bien en el momento en que surge esa categoría, ¿no es cierto?, de la literatura fantástica, bueno, fue un modo realmente de poner en evidencia, como bien lo explica García Márquez cuando le dan el premio, poner en evidencia ese territorio de Latinoamérica tan rico, ¿no es cierto?, y tan de ficción y sin embargo real. En la medida en que eso no lo fuimos nutriendo, se vació de contenido y lo único que quedan son réplicas o satisfacciones a aquello que ese poder demanda. Les quiero contar algo que vi que me encantó. Si me dejas, Mónica, puedo hablar un poquito de esas categorías Dale, que de la después voy a modernidad contar. occidental, Dale. histórico-filosófica, nos pone en un lugar identitario al arte latinoamericano desde la representación, ¿no? Que lo podemos repasar, aunque ya lo vimos. Es muy interesante este juego de pares dialécticos que hace Nelly Richard, más o menos en la mitad del texto, cuando habla de cómo el occidente marca lo suyo y lo otro, ¿no? La inclusión de lo mismo con respecto a la exclusión de lo otro, lo exótico, que ya estuvimos viendo en la unidad anterior. Y plantea un sujeto que representa lo luminoso, que sería obviamente lo occidental, lo luminoso, lo humano, lo cristiano, lo europeo, lo civilizado, lo masculino, lo estructurado, lo discursivo, lo racional, lo histórico, que representa también en sí la cultura como razón y como cabeza que piensa, versus el otro sujeto que representa lo tenebroso,
¿Se acuerdan que lo habíamos estado viendo? El arte americano como lo tenebroso como estereotipo, ¿no? De lo tenebroso, lo animal, lo pagano, lo indio, lo salvaje, lo femenino, lo inestructurado, lo presimbólico o fuera del discurso, lo prerracional, lo ahistórico, la naturaleza, el sentimiento y el cuerpo que hace, por un lado. Y cómo esto se mantiene en los museos, hasta Nelly Richard dice que hay un avance de este gran estereotipo del arte latinoamericano recién en 1980, con el nuevo gusto de la posmodernidad por lo exótico, que parece un avance pero que en realidad no lo es, porque lo que se incorpora de esas representaciones están, como vos bien dijiste, dentro del estereotipo de lo mágico, lo surreal y lo fantástico, ¿no? Que son las categorías de este éxito internacional que estamos viendo. Pero sin embargo, dice, más allá de esta fusión con un mundo previo de códigos natural y virgen que nos ven a lo latinoamericano o al estereotipo del arte latinoamericano, como una identidad de origen en un tiempo mítico y congelada, nosotros tenemos una identidad en tensión intercultural, con formas heterogéneas de apropiación, desapropiación y contraapropiación. Esta cuestión de la mezcla de la hibridez y del mestizaje, que hablabas justamente de ese alumno que se lo planteó, qué es esta mezcla, qué nombre le pongo, pero en realidad no es necesario, ¿no? Y conformamos una trama de signos propios y ajenos. Bueno, en definitiva... Esa es la realidad, ¿no? Nosotros somos esa trama de signos propios, de signos ajenos, ¿no? Y a veces que todavía no tiene nombre. Y cuestiones que por ahí no tienen nombre, tal cual. No, me quedé que les quería contar. Vieron que yo soy fanática de Canal Encuentro a las 2 de la mañana. Canal Encuentro a las 2 de la mañana me vincula con algunos audiovisuales muy interesantes. Hubo una serie de Canal Encuentro sobre a los que le interesa la literatura, pero van más allá de eso. Los 4 personajes que dieron lugar justamente a la literatura fantástica, que son García Márquez, en su momento Vargas Llosa, porque después, digamos, se peleó con todo ese grupo, Cortázar y Carlos Fuentes, que me encanta Carlos Fuentes, ¿no? Como escribe. Bueno, esos 4 en realidad conformaron ese grupo en Barcelona, que tuvieron la suerte de tener una mujer que fue la editora que consagró la distribución de todos los textos de ellos 4, una mujer para nada sexy, era una mujer como una matrona, que hacía de madre porque les resolvía todas las cuestiones cotidianas, inclusive los que se trasladaban con familia, dice el relato, les ubicaba a los chicos a qué colegio podían ir, o sea, todo para que ellos solamente escribieran, ¿no? Entonces está muy bien armado porque el productor es el hijo de Tomás Eloy Martínez, ese, no sé si alguno de ustedes que conozca un poco el mundo del periodismo y un escritor, pero él fue el secretario de redacción de una famosa revista argentina que se llamó Primera Plana, y que justamente tuvo en la tapa, era una revista político-cultural, ¿no? Pero tuvo en la tapa a Gabo García Márquez, digamos, consagrando un poco ser tapa, ¿no? Era como consagrar una legitimación allá por la década del 60. Y el hijo de Tomás Eloy Martínez justamente relata cómo se fue dando esta consagración. A ver, que por un lado fue muy buena. Primero, muy buenos escritores que justamente buscaron una temática diferente, pero lo que está buenísimo de esta serie son 4 capítulos que se analiza desde varios lugares. Por ejemplo,
¿Por qué quedaron excluidas las mujeres? Que en ese momento había mujeres escritoras buenísimas, tanto peruanas, argentinas, también españolas, porque ellos esta estructura de circulación la legitimaron en Barcelona a través de esta mujer editora. ¿Por qué quedaron otros? Por ejemplo, ¿qué pasó en Argentina con Manuel Puig? Entonces, la escritora que lo relata dice, ¿será porque era homosexual? ¿Habrá quedado deslegitimado porque justamente, y muestra cómo estos 4 jóvenes en su momento, ¿no? En la década del 60, eran bien masculinos, buen mozo, conquistaban chicas, digamos, pertenecían a ese circuito occidental, pero lo que me gusta muy bien de esta producción, que no entra a deslegitimar la obra, no se pone a deslegitimarla, no es que está deslegitimando la obra, sino que está mostrando cómo funcionan los circuitos y cómo se hace para que se consagren, y lo bueno que fue en su momento, pero también una mirada crítica de qué pasó con los que quedaron afuera, ¿no? Cómo es esta circulación, bueno, ni que hablar Alejo Carpentier o tantos otros, Miguel Ángel Asturias, digamos, el mismo paraguayo, el autor de Yo el Supremo, Roa Bastos, que obviamente fueron consagrados, pero lo que se llama el boom lo hicieron esos 4 sujetos masculinos, occidentales, famosos, digamos, que reunían también requisitos. Bueno, yo vi solamente el capítulo 1, pero si promete como el 1, la verdad me parece sumamente interesante, y por eso toda esta semana estuve aturdida con el tema de la unidad 3, porque por todos lados, digamos, aparecía esta reflexión tan interesante, ¿no? Preguntan cómo se llama el programa, Mónica. Se llama Impriman la leyenda. Anótalo, Impriman la leyenda. Hablan editores, hablan escritores, hablan muchas escritoras mujeres. Me encantó. Bueno, y bueno, en línea de lo que dijo muy bien Gabriela, las consecuencias es reducir la complejidad de las prácticas artísticas a estereotipos reconocibles y funcionales al mercado neoliberal. Algo muy interesante que ya vienen señalándolo muchos autores, se despoja la obra de la conflictividad de toda situacionalidad, ¿no? Es decir, esa conflictividad, eso no resuelto que tiene lo coyuntural. ¿Se acuerdan que hay un autor que justamente cita a Nelly Richard en el otro capítulo, que habla de poner en evidencia lo coyuntural? Eso que a veces, justamente lo que ocultamos, ¿no? Aquello que de alguna manera hasta inclusive nos avergüenza que exista y que esté. Bueno, también algunos autores dicen poner en evidencia el detalle. Yo a veces pienso, la verdad, ¿cuántas posibilidades tenemos de producción desde lo propio, puesto que hay tanto detalle en nuestras vidas, ¿no? Tanto detalle en nuestras vidas individuales como en nuestras vidas comunitarias, sociales, tanto para hablar desde el lugar donde estamos, ¿no? Y poder aceptar ese desafío. Y Nelly Richard termina el texto volviendo a lo que ustedes ya conocen, pero lo que me gusta del texto de Nelly, que lo mismo Mosquera, van a ver que me gusta muchísimo que ustedes se puedan apropiar de los conceptos que utilizan, porque los mismos conceptos que ellos utilizan nos deconstruyen, ¿no? Nos dan la posibilidad de desandar y de construir, y también de liberarnos y hacer algo desde lo legítimamente nuestro. Dice el desafío, lo puse en 4 conceptos, en 4 líneas: de construir las articulaciones esencialistas. Nelly Richard, construir un arte desde América Latina. Que sea el lugar, el locus, utiliza la palabra latina, denunciación crítica. Un poco parafraseando a nuestro alumno que se recibió, permanecer en el enojo, ¿no? Digamos, que haya siempre un lugar de enunciación crítico,
y concebir el sur como la localidad crítica. No sé de cuál de los textos que leí, creo que el de Quintero, que cita a Rafael Alberti cuando dice se equivocó la paloma, se equivocó la paloma, en vez de ir al norte fue al sur. ¿Recuerdan esa canción que canta tan hermosa Serrat? Todo el simbolismo que tiene ese texto, ¿no? Y con respecto a Gerardo Mosquera, que muy en la línea, inclusive Gerardo Mosquera la cita a Nelly Richards en su texto. Es un texto que escribe Gerardo Mosquera en 1999, o sea que lo termina diciendo en las postrimerías del inicio del siglo XXI, pero hice una, esperen que voy buscando entre mis papelitos. Pero lo primero que les quiero decir, simplemente para que contextualicen, el capítulo de Gerardo Mosquera está en este libro, que miren quién ha sido el recopilador, José Jiménez. José Jiménez vino varias veces a la Argentina, él es español, pero se involucró muchísimo para él, digamos, con todo el arte latinoamericano, y tiene este libro junto con Fernando Castro Flores. Los dos fueron editores de un texto que se llama Horizontes del Arte Latinoamericano. Como dirá después Gerardo Mosquera, fuera ese nombre. Gerardo Mosquera ahora parece que está en la rebelión. Pero en este texto, que es de 1999, Gerardo Mosquera escribe un artículo robando del pastel global. La figura está buena, ¿no? Está el pastel y todos ahí robando. Globalización, diferencia y apropiación cultural. Y yo me hice un cuadrito también, pero no sé dónde lo puse acá. Y parte, me gusta porque Gerardo Mosquera parte así, sin miedo de hacer afirmaciones de entrada. Dice, la occidentalización ha sido universalización, ¿no? La occidentalización, ni más ni menos, universalización, ¿no? No hablemos de otra cosa. Los tipos universalizaron. Dice, y entonces esa paradoja de este concepto global, donde todos creemos que estamos ahí, me hizo acordar cuando, cuando se decía de la fiesta de Macri, que era la fiesta a la que nunca te iba a invitar, ¿se acuerdan? En plena campaña, que lamentablemente perdimos, pero él prometía esa fiesta a la que nunca te van a invitar, y este pastel global, esta globalización, nunca como antes puso en evidencia, la llamada globalización, las enormes desigualdades, ¿no? La globalización que pareciera que nos une a todos, ¿no? En un lenguaje común, en un proyecto común, ¿no es cierto?, en reconocernos, en que si voy a China veo McDonald's y digo reconozco, ¿no? Esa globalización de imágenes, representaciones, esconde, dice Gerardo Mosquera, desigualdades enormes. Entonces dice, el proceso de la globalización justamente, digamos, impide esa diferenciación que tiene que ver justamente con las contradicciones, con las contaminaciones, con las mezclas. Y dice, por suerte, digamos, la globalización es como que por todas partes hace agua, porque cuando se traslada sin más, la historia de cada uno de los pueblos y de las comunidades sigue con sus discursos y sus recursos, muchas veces, como diría Ticio, agarra esos recursos y los usa para sus intereses, digamos, pero esa globalización aparentemente hegemónica realmente no puede, de alguna manera, tampoco satisfacer las presuntas hegemonías, ¿no? Y él habla de, miren los conceptos, laberinto de desplazamientos, ambigüedades, choques, diálogos, multiplicidades, resemantización para los compañeros
formados un poco en la semiótica, ¿no? Esta cuestión de resemantizar, resignificar aquellas cuestiones, y pone como eje, que me encanta la palabra, donde él, creo que a eso apunta el texto que no terminé de leer, él dice: el desafío